4:11. Voy buscándolo en la Biblia. Libro de Efesios, eso es lo que estamos estudiando. Efesios 4, verso 11. Este versículo ya se lo deben saber. Efesios 4:11 dice: y el mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entre nosotros hay apóstoles, entre nosotros hay profetas, entre nosotros hay pastores, entre nosotros hay evangelistas, entre nosotros hay maestros. Entonces en el Espíritu Santo hay palabras de ciencia, palabras de sabiduría, fe, milagros, que son 9. Pero también hay ministerios de intercesión, está en lo que es el don de misionero, don del Espíritu Santo. También está lo que es ministerio de alabanza, ministerio de danza. Pero nos vamos a enfocar porque en los 5 ministerios, en este caso profético y apostólico. Porque mucho pueblo de Dios no acepta el ministerio profético y tampoco el apostólico, solo el evangelístico, el pastoral y el ministerial. La Biblia nos habla que él constituyó 5, de los cuales quien imparte los dones ministeriales es Jesucristo. No porque usted entre a un instituto bíblico va a ser pastor, o va a ser apóstol, o va a ser evangelista. No porque usted saca un seminario en una escuela profética, se va a graduar de profeta. No porque usted vaya a un instituto apostólico, le van a dar un título de apóstol. Esto viene revelado de parte del cielo. No estamos en contra de la educación. Si usted puede ir a una escuela profética, usted puede ir. ¿Para qué? Para ver las funciones de la palabra profética, los dones de revelación, la profecía, los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento o los profetas de la actualidad. Muchas enseñanzas, cómo dar palabra profética. El asunto es que ir a una escuela de profetas no lo hace profeta, ir a un instituto apostólico no lo hace apóstol, ir a un seminario teológico no lo hace maestro ni pastor. Dios lo elige para un llamado específico, pero tiene que prepararse para él. Los 5 ministerios tienen que prepararse en el área profética, los 5. Los 5 ministerios tienen que prepararse también en el área apostólica. Los 5 ministerios tienen que evangelizar. Los 5 ministerios tienen que ser enseñados por un maestro. Entonces, los 5 ministerios son complementos. Se complementan el uno al otro y cada uno de ellos hace una función específica. Entonces voy a estar enseñando en esta noche bajo el título El llamado apostólico. El llamado apostólico. De esta forma que Dios llama a un apóstol, también llama a un profeta, también llama a un pastor, también llama a un evangelista o a un maestro. Pero como estamos estudiando el oficio apostólico, entonces el título de la enseñanza es El llamado apostólico. La Biblia nos habla de que Jesucristo constituyó. La palabra constituyó en griego es la palabra didomi. La palabra constituyó en griego es la palabra didomi. Él constituyó, según Efesios 4:11. La palabra constituyó en griego es didomi. Y denota dar, ofrecer, producir, repartir. Escuchen lo que significa constituyó en el griego. Didomi. Denota dar, ofrecer, producir, repartir. Entonces Dios, cuando dice, y Él mismo constituyó, Dios está diciendo, Él mismo dio, Él mismo ofreció, Él mismo produjo, Él mismo repartió. Hay otras versiones que dicen, y Él mismo dio. Otras versiones dicen, y Él mismo capacitó.
Entonces, esta palabra no tiene fin y habla en tres tiempos. ¿En qué tiempo? En pasado, presente y futuro. ¿Por qué? O sea, Dios dio apóstoles, Dios da apóstoles y seguirá dando apóstoles. Dios dio profetas, está dando profetas y seguirá dando profetas. Pero la gente dice que el último apóstol fue Pablo. ¿Y qué hacemos con Bernabé? ¿Qué hacemos con el profeta Silas? ¿Qué hacemos con el profeta Agabo? ¿Qué hacemos con los profetas de los Corintios? ¿Qué hacemos con el profeta de Hechos capítulo 13? O sea, hubieron apóstoles y profetas después de Pablo, si hubieron. Los que más resaltan en la palabra son los 12 apóstoles, que se llaman apóstoles del Cordero, que anduvieron con Jesucristo. Antes de ser apóstoles fueron discípulos. Después en Hechos capítulo 1 viene otro apóstol llamado Matías, que echaron suertes y Dios escogió a Matías para ser el sucesor de Judas. Para ser el sucesor de Judas. Entonces ahí hay 12. Más adelante en Hechos capítulo 9, Saulo iba a matar y a prender a cristianos. Que tuvo un encuentro con Jesucristo y Dios lo llama al apostolado. Entonces, ¿cuántos hay ahí? Solo ahí hay 13. Solo ahí hay 13. Después hubieron más apóstoles, de los cuales algunos tal vez no se creyó de ellos, pero decíamos la vez pasada que la palabra apóstol, busquen Hechos capítulo 1 versículo 26. La palabra apóstol decíamos que significaba uno que es enviado a una misión específica. Hechos 1:26. Vamos a buscarlo rápido. Hechos 1:26. Dios está llamando hombres y mujeres al apostolado. En la actualidad todavía Dios revela, todavía Dios habla. Dice Hechos 1:26. Y les echaron suertes. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías fue el número 12, antes de el apóstol Pablo. Entonces los apóstoles están en la actualidad trabajando. Entonces Matías era uno de los apóstoles. Dios está constituyendo más apóstoles. Dios está levantando hombres y mujeres. Busquen Hechos 14:14. Matías fue contado entre los 11, el apóstol número 12. ¿Cómo fue llamado Matías? Dice la palabra que echando suertes. En el Antiguo Testamento echaron suertes con el urín o el tumín, que eran las vestiduras de los sacerdotes. Cuando los profetas no estaban presentes, ellos consultaban a Dios por las vestiduras sacerdotales. Dice Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿cuáles apóstoles? Dice Bernabé y Pablo. Repito, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ahí lo que les quiero enseñar es por donde dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Entonces a Bernabé se le llama también apóstol. Entonces la palabra griega para constituir en Efesios 4:11 es didomi. Y esta palabra opera en el pasado, opera en el presente, opera en el futuro, porque muchos enseñan que después de la
de Pablo, ya hubo una cesación que se le llama la cesación apostólica, que Dios ya no estaba dando apóstoles, que Dios ya no estaba dando profetas. Otros dicen que el último profeta fue Juan. Pero vemos en el libro de Hechos que había varios profetas. En Corintios habían profetas. Por eso Pablo dijo que si los profetas tenían palabra, que pasen 2, a lo más 3, y que por turno profetizaran, porque había bastantes profetas en la iglesia de los Corintios. Ahora, punto número 1, ¿qué es un llamado? ¿Qué es un llamado? Estamos viendo el llamado apostólico. Pero ahora, ¿qué es un llamado? No piensen en teléfono. ¿Qué es un llamado? O sea, Dios llama al pastorado, Dios llama al evangelístico, Dios llama a alguien a ser maestro. Les decía yo que una vez estaba aquí sentado, de ahí viene un hombre, un joven, y entra y queda viendo así. Y de ahí me dice, ha avanzado usted bastante. Me dice, yo me siento estancado, porque en la iglesia tengo. Y fue maestro mío, fue mentor mío. El asunto está en que le digo yo, mire, le digo, ¿sabe por qué yo tengo iglesia? Porque soy pastor, Dios me llamó a ser pastor. Usted no es pastor, por eso no puede tener iglesia. Le digo, usted es maestro, el llamado suyo es maestro. Y si Dios no le da el llamado para pastor, aunque llore, no va a tener iglesia, a menos que usted la ponga porque solo, ¿verdad? Pero usted es maestro. Pero si usted no le está enseñando a nadie, entonces sí está estancado. Pero si usted está discipulando gente, porque hay hombres y mujeres que son llamados al ministerio del maestro y tienen un ministerio de maestro fuerte, que ellos preparan pastores, preparan profetas, preparan evangelistas. Y le digo, mire, a mí yo soy el fruto de enseñanza que usted da. A lo mejor cuando usted nos enseñaba que era el pecado, imagínese. Y entonces usted tiene que estar produciendo, le digo, más maestros, más pastores, más evangelistas y educándolos, le digo, porque cada nuevo creyente que se convierte en un llamado. Y me dice, pues tiene razón. O sea, si usted no está haciendo nada como maestro, va a ser muy difícil que Dios le delegue una unción pastoral. Porque quien llama es Dios. Entonces a todos nos hace un llamado y todos empezamos sirviendo. O sea, no crea que todo el mundo empieza siendo pastor, siendo profeta, siendo evangelista. Empezamos cuidando carros, empezamos barriendo la iglesia, empezamos colaborando para decorar la iglesia, ir a pintar la iglesia, a las actividades de la iglesia nos ocupaba sembrar, todos empezamos de abajo. Y en el tiempo, ahora, ¿por qué Dios tiene que empezar de abajo? Mucha gente dice, Dios tiene que hacer que alguien empiece abajo para que se humille. No, miren, barrer la iglesia no es humillación. Si la gente lo toma así, pues queda perdido. Barrer la iglesia no es humillación, no es un privilegio. Limpiar una silla no es humillación. Pero cuando no se quieren, como les digo, servir a Dios, le van a tener que servir al diablo. Asistir a la iglesia no es un sacrificio, debe ser un deleite. Debe ser un deseo, debe ser un anhelo. Hay culto hoy, o sea, una iglesia puede estar en fuego, pero si el seco no se quiere meter, va a estar seco toda la vida. Si el hierro no se quiere acercar al fuego, va a estar duro toda la vida. Entonces, necesitamos nosotros empezar desde abajo, todos. Ahora, ¿por qué? Tenemos que empezar desde abajo. Les decía, la razón era esta. Porque el día que alguien sea pastor, le va a decir, yo cuando iba a la iglesia, yo barría. Cuando iba a la iglesia, colaboraba en las construcciones. Cuando iba a la iglesia, yo sembraba. Cuando iba a la iglesia, yo diezmaba. Cuando, mira, me preocupa los líderes que son tacaños, están con Dios para diezmar. Yo no sé cuando sean pastores cómo van a hacer. Por aparentar que para meter el sobre blanco y dicen que están honrando a Dios. No hay que ser tacaño con Dios. ¿Sabe por qué? Porque al médico le vamos a dar ciertas cantidades de dinero. Cuando el diablo viene nos pone la enfermedad,
Cuando el diablo viene y nos toca, al médico no le somos uña y al médico no le va el 10%. Si es posible, le da el 10% y todavía sale prestado porque no le gusta. O sea, nunca sea tacaño con la obra de Dios, y cuando no tenga, pídale a Dios que le abra los cielos para sembrar, porque Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. El tacaño siempre va a dar estrecho. ¿Y por qué camina estrecho? Porque nunca le gusta, y nunca le gusta porque no siembra. Entonces lo apostólico tiene que ver con rompimiento, tiene que ver con lo sobrenatural de Dios, tiene que ver con sembrar, tiene que ver con actuar, tiene que ver con sanidades, tiene que ver con milagros. Los milagros que Dios hizo en área financiera fue cuando la gente dio de lo poco que tenía. Y le voy a decir algo, porque para sembrar necesitamos fe. Si nos cuesta dar un poco de lo poco que tenemos, peor para que demos todo lo que tenemos. La viuda de Sarepta dio todo lo que tenía, y es la única comida que tenía para ella y para el niño. La viuda en los tiempos de Jesús dio 2 blancas, y esas 2 blancas eran todo su sustento. El niño que andaba ahí entre las multitudes, vemos bien la importancia de los niños en la congregación. Andaba 5 panes y 2 peces, y le quitaron, le tomaron la comida, lo que él andaba, y Jesús la bendijo y la repartió a más de 5,000 personas. Si a ese niño no le han dado comida, imagínense. Dios le ha hecho un milagro de otra manera. A lo que me refiero yo, que lo más probable es que la mamá le mandó comida a ese niño para andar detrás de Jesús. Porque no va a andar comida así normal. Lo más probable es que la madre de él le dijo: mira, si vas a ir, pues si vamos a ir, vamos a llevar eso. Pero otra cosa es que el niño ofreció lo que andaba. Entonces le tomaron eso y lo bendijeron, y se multiplicó. Entonces, donde está el espíritu apostólico va a haber un espíritu de multiplicación, pero no solamente de agarrar la palabra, sino de actuar en la palabra que se nos suelta. Entonces, ¿qué es un llamado? En griego es kaleo, anote con K. Llamado en griego es kaleo. No crea que me va a callar con K. Llamado en el griego es la palabra kaleo. ¿Y ahora qué significa en el griego? Kaleo. Y significa llamar en voz alta. Significa llamar en voz alta. Invitar. Poner nombre. Ser llamado por nombre. ¿Cómo le dijo a Saulo cuando iba a camino de Damasco? Digo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo llamó por su nombre, repito. Llamado en griego es kaleo y significa llamar en voz alta, invitar, poner nombre, ser llamados por nombre. Mire, si usted ha tenido un sueño, Dios le dice: no vas a ser pastora, ¿viste? Vengan los discipulados. Les digo yo a los que estoy educando ahorita, porque algunos vienen, otros se desaparecen, otros me dicen por qué no vienen. Espero que sea el maestro, van a sentirse, pero lo que es estudiar, que están esperando los alumnos, es que no aparezcan. Si hasta las mujeres, las esposas se enojan que le dan la comida al esposo y la esposa va a pagar en un sobre y le dan la comida a ellos, para nada tiene comida. Entonces Dios a usted lo está llamando, Dios a usted lo está invitando, lo va a llamar por su nombre. Tal vez ahorita no sabe cuál es su llamado, no sabe cuál es su propósito, pero lo importante es que usted esté dispuesto a recibir el llamado y a ponerlo por obra. Eso sí, que entre el llamado y entre el cumplimiento hay un tiempo, porque ahí es donde Dios tiene que procesarlo en el área financiera. Tiene que procesarlo en el área de la salud, tiene que procesarlo en el área de la familia, tiene que procesarlo en el área del matrimonio, tiene que procesarlo hasta en la misma iglesia. Hasta dentro de la iglesia necesitan procesos. Porque es fácil decir cuando todo está bonito, que todo el mundo, hermano, yo le bendiga, que le den abrazo, pero cuando le están puñalando la espalda, no quieren sentir uno. Están criticando, están hablando de mí. Entonces no hay que darle gusto al diablo, no hay que darle gusto a las tinieblas. Donde Dios lo tiene, que no lo mueva la gente, ni lo mueve el diablo. El único que tiene el poder para moverlo es el Espíritu.
Espíritu Santo. Porque en todos lugares hay problemas. Yo he conocido gente que dice, me voy de esta iglesia, porque aquí hay muchos problemas. Van a otro lado, si hacen relajos peor de donde salieron. Porque no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Y el llamado que Dios le va a dar a ustedes es un llamado grande, porque Cristo viene pronto y necesita que todo el pueblo se active y se levante a ganar almas. Porque el propósito de todas las cosas es que ganemos almas y que nos ministremos unos a otros, que nos alentemos unos a otros y que nos exhortemos unos a otros. La gente le gusta que le hablen bonito, pero no le gusta la exhortación. Exhorte a todos aquellos que no vienen al culto para que se salven. Cuando usted que no mismo le da una cañada, mira, porque te quiero que te doy duro, para que no se porte mal, para que se porte bien. Entonces Dios nos está invitando. Entonces, anote ahí, llamado es una invitación. Llamado es una invitación para cumplir nuestro propósito. Llamado es una invitación para cumplir nuestro propósito. Efesios 1:1. Entonces, cuando Dios lo llama, está diciendo, te voy a encaminar a mi propósito, te voy a encaminar a mi voluntad. ¿Por qué crees que tengo que formar bien el liderazgo de acá, de esta casa yo? Porque el día que sean enviados no anden dudando si son pastores o no. O sea, tienen que ser convencidos, yo soy pastor, yo soy pastora, Dios me envió, tengo identidad. Porque hay pastores en el cuerpo de Cristo que no saben si son evangelistas, no saben si son maestros, no saben si son profetas, no saben si son apóstoles, no saben si son misioneros. En el cuerpo de Cristo, porque digo, porque me he llevado orando por montones de ministros. Incluso he orado por gente que tiene hasta 800 miembros que están a punto de traer la toalla. Y hay gente llorando por 50 que no la aguantan. He orado por gente que están a punto de traer la toalla con 800 miembros. No es que van a andar en taxi, no es que van a andar en bicicleta, ni de galón. Tienen buen carro, tienen un buen salario, tienen buena familia. Pero voy a decir algo, el enemigo le va a atacar cualquier área de su vida para quererlo derribar. Hay gente que tiene dinero pero no tiene salud. Hace poco me fui a orar por una persona y me dijo, ahorita tengo abundancia, ahorita se está yendo bien, ahorita tengo buenas entradas, pero me está yendo mal en la salud, me está yendo mal físicamente, insomnio, operación tras operación. Si no le detectan una cosa, le detectan otra. Y el pobre me decía ella, a veces se queja porque no tiene dinero, pero están saludables. Y yo tengo cielos abiertos, pero no lo enfermo, paso continuamente. Tengo dinero, pero no puedo pagarle a alguien para que me sane. Tengo dinero, pero ni el médico más caro me puede curar. Eso es un asunto terrible. Entonces, Efesios 4:1. Llamado es una invitación para cumplir nuestro propósito. Dice Efesios 4:1. Yo pues, aquí habla el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la vocación, el resultado, lo que Dios ha declarado. Ahora, Efesios 1:1. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Escucha lo que dice. Pablo sabía que era apóstol. Eso es mi identidad. Imagínate que Pablo no hubiera sabido lo que era. Pablo, no sé si soy pastor o apóstol, pero le voy a escribir. Digo Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. No porque dijeron que Pablo predica bonito, lo vamos a unir como apóstol y lo vamos a mandar. No, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús,
cosa que le llame la atención y otras cosas que sean eso. Pero también hay ministerios combinados, hay gente que tiene dos ministerios. El asunto es que sepa lo que usted tiene, lo que Dios lo ha llamado a hacer, y va a ser efectivo. Porque donde Dios nos ha llamado, ahí vamos a tener efectividad. Punto 2. ¿Quién llama al ministerio apostólico? ¿Quién llama al ministerio apostólico? No es un concilio, no es una red, no es un grupo de líderes que se levantó a decir, vos vas a ser apóstol, no. Entonces, por eso en el punto 2, ¿quién llama al ministerio apostólico? Antes de ser enviado, primeramente tiene que ser llamado. Pero antes, entre ser llamado y ser enviado, hay un término medio que se llama ser preparado. Y eso es lo que más duele. Porque a veces creemos que ser preparado tiene que ver solo soltarse. Eso es fácil. Pero Dios tiene que probar carácter. A veces tiene que meter los procesos duros. Si usted anda de chuca, Dios lo va a meter a más procesos más terribles. Ejemplos, Jonás. Jonás le dijo yo, ve a Nínive y háblales para que se arrepientan. Y él vino a buen boleto y agarró para otro lado. Se montó en otro lugar donde Dios no lo había enviado. Entonces, si usted va donde Dios no lo envía, va a tener problemas. 2. Jeremías. Jeremías era un profeta de las naciones, pero en cierto momento dijo, tu palabra me ha hecho más enemigos. Se lo hablaba aquí en un hondureño. Tu palabra, tu profecía ha hecho que la gente se rebele contra mí. En vez de hacerme bien, más bien me hace mal. Pues más bien, cuando miran profetas los bendicen, Dios les bendiga, que si el otro le pone en la cabeza a cualquiera. Jeremías tenía que profetizar, y cuando profetizaba había palabras que venían contra naciones, contra pueblos y contra personas. Lo metieron en una cisterna. A Jeremías lo querían matar. Lamentable situación de Jerusalén. Y hubo un tiempo que Jeremías se quería rendir. Pero dice que dentro de él sentía un fuego que lo hizo volver al ministerio que Dios le había dado. Había una pasión activada dentro, que ese es el Espíritu Santo dentro de usted. Si ustedes quieren movilizar, pero el Espíritu Santo no lo quiere en ese lugar, lo va a regresar de donde salió, lo va a regresar de donde Dios lo tiene plantado. Si usted es obediente con la primera actividad, si usted es obediente, prepárese para el proceso. Prepárese para la prueba. Tercero, Elías. Elías se fue a meter en la cueva. ¿Y saben cuál fue la pregunta que le hizo el Señor a Elías? Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le dijo, Dios no le dijo, vámonos para la cueva. Esa es la pregunta, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, hay lugares donde usted está y Dios no lo tiene en ese lugar. Y el Señor le va a decir, ¿qué haces aquí? Los que no se quieren hoy, ¿dónde estarán? Viendo algún partido de fútbol. Por el fútbol hay todo el tiempo, hasta partidos repetidos, liga mexicana, liga europea, liga francesa. Liga burocrática, lo que llevan el tiempo de la sabana. Los que van a canchitas de grama sintética. Aquí no estamos en contra del deporte, pero estamos en contra de que se va a hacer deporte y deja de asistir al culto. No gana uno dejando de congregarse nada, no gana uno nada dejando de orar, no gana uno nada dejando de buscar la presencia de Dios. Y la Biblia nos dice que un día son como 1000 años, o sea, cada vez que se van a congregar son 1000 años delante de Dios, que nos estamos perdiendo delante de su presencia. Por ejemplo, el día de hoy usted no lo va a recuperar ni con todo el dinero del mundo, ni el hombre más millonario del mundo puede recuperar un segundo, peor un día. Pues no podemos retroceder el tiempo. Por eso lo más valioso de todas las cosas es el tiempo. El tiempo. Y tiene que aprovechar el tiempo. Cada minuto, cada segundo debe de aprovecharlo. Menos peleas y más amor hacia el prójimo. A veces vivimos peleando, vivimos discutiendo. Y que Dios nos dé paciencia para aguantar, para soportar. Porque cada quien tiene un carácter, un temperamento diferente. Pero le voy a decir
Yo no sé cómo está su corazón, estamos viendo el llamado apostólico, pero voy a decir esto. Hay que aprovechar el tiempo hasta para perdonar y pedir perdón, porque los días se van tan rápido que uno no sabe si va a vivir o no. Hay accidentes en motocicletas, accidentes en buses, accidentes en todo tipo, y solo Dios sabe si le va a dar la oportunidad a uno de vivir. Por eso hay que perdonar y hay que pedir perdón. No hay que ser como los ancestros nuestros que cuando estaban agonizando no se podían morir y llamando a todo medio mundo para pedir perdón. No, hay que hacerlo mientras estemos vivos. Hay cosas que van a doler, y si hay cosas que usted no puede perdonar, pídale ayuda al Espíritu Santo, porque Él es su consolador. Él es el que le va a ayudar a perdonar, porque a usted le perdonó multitud de pecados. Entonces el mismo que perdona es el mismo que le va a ayudar a perdonar a otros, porque hay cosas que duelen, hay cosas que lastiman, hay cosas que hieren, hay cosas que marcan, pero hay que perdonarlas. Y el Espíritu Santo que nos va a dar la capacidad de perdonar aún las cosas más difíciles. Por eso hemos orado, Señor, ayúdame a tener un corazón perdonador así como lo tuvo Cristo. Entonces, ¿quién llama al ministerio apostólico? Cristo. Cristo. Esa es la respuesta, Cristo. Efesios 4:11 y Lucas 11:49. Vamos a Lucas 11:49. Cristo. Cristo es el que llama al ministerio apostólico. Lucas 11:49. Escuchen lo que dijo Jesucristo aquí. Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré, ¿el qué? Profetas y apóstoles. Y aquí no estaba hablando de Juan, le estaba hablando de los que habían de venir. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos dicen: a unos matarán y a otros perseguirán. Oigan lo que se den cuenta, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Escucha cómo murieron estos profetas, dice el 51. Desde la sangre de Abel. ¿Quién lo mató? Abel. ¿Quién mató a Abel? Su hermano Caín. Caín lo mató a su propio hermano. Hasta en la familia el diablo pone cizaña. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien murió entre el altar y el templo. Ellos volvieron de matar a Zacarías entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces les voy a decir algo. Una de las señales del ministerio profético y apostólico es la persecución, y todo el mundo quiere estar tranquilera. Es la persecución. Espíritus inmundos, brujería, calumnias, difamaciones, van a hablar mal de la iglesia, porque, ¿y saben cuál es el máximo enemigo de lo profético y lo apostólico? El espíritu de religión y Jezabel. Esos son los enemigos de lo apostólico y lo profético, los principales, la religión y Jezabel. Jezabel porque siempre ha odiado a los profetas toda la vida, y el espíritu religioso no deja que el espíritu apostólico gobierne. Porque el ministerio apostólico es un ministerio de gobierno. Anote algunos aspectos del llamado apostólico. Algunos aspectos del llamado apostólico. Vaya notando rápido, tengo poco tiempo. Algunos aspectos del llamado apostólico. Hay apóstoles, sí hay apóstoles. Hay profetas, hay profetas. Hay pastores, hay pastores. 5 ministerios. Entonces, algunos aspectos del llamado apostólico. Algunos aspectos del llamado apostólico. Número 1.
el llamado apostólico se origina en el corazón del Padre. El llamado apostólico se origina en el corazón del Padre. La palabra Padre póngalo en mayúscula porque se refiere a Dios. La palabra Padre en mayúscula porque se refiere a Dios. Entonces el llamado apostólico se origina en el corazón del Padre, o sea, en el corazón de Dios. El primer apóstol enviado a la tierra fue Jesucristo. Jesucristo. Lo habla Hebreos, capítulo 3. Que Él es el apóstol del Padre, el enviado del Padre. Porque el apóstol significa enviado. Eso fue enviado por el Padre. El llamado apostólico se origina en el corazón del Padre. Santiago 1:17, ponga. Santiago 1:17. Entonces, el llamado apostólico que viene del Padre, Padre en mayúscula, el llamado apostólico que viene del Padre, tiene su residencia en Cristo el apóstol. Tiene su residencia en Cristo el apóstol. Gálatas 1:1, Hebreos 1:1. Repito, el llamado apostólico que viene del Padre tiene su residencia en Cristo el apóstol. Anoten Hebreos 3:1. Entonces el Padre de Jesús como el apóstol revelado, como el enviado a preparar a 12 discípulos, de los cuales Él los comisionó como apóstoles. Cristo ascendió y le dio instrucciones a los 12. Repito, el llamado apostólico que viene del Padre tiene su residencia en Cristo el apóstol. Hebreos 3:1. Número 3. Cristo es el que imparte su apostolado a los creyentes. Cristo es el que imparte su apostolado a los creyentes. Entonces en Jesús operaban los 5 ministerios. O sea, 5 mandos ministeriales. Y de ahí el apóstoles y los demás ministerios. Repito, Cristo es el que imparte su apostolado a los creyentes. Cristo es el que imparte su apostolado a los creyentes. Entonces, un apóstol debe de ver a Jesucristo como apóstol. Él es su modelo. Un profeta debe ver a Cristo como profeta. Un maestro debe ver a Jesucristo como el gran maestro. Un pastor debe de ver a Jesús como el buen pastor. Y un evangelista debe de ver a Jesús como el evangelista. 4. Allá en Efesios 4:11, perdón. A la parte creyente de Efesios 4:11. Entonces usted puede ser una persona ordinaria. Ordinaria digo común. No como la frase que lo utilizan, que ordinario. Ordinario significa común. Entonces usted puede ser una persona ordinaria. Pero cuando Dios deposita su llamado en una persona, se vuelve una persona extraordinaria. O sea, no es más que ordinario. Extraordinario, o sea, relevante, con más influencia, con más unción, con más poder. 4. El llamado de un apóstol es personal y específico. El llamado de un apóstol es personal y específico. Lo mismo que de un profeta, lo mismo que de un pastor, lo mismo que... O sea, los 5 ministerios tienen un llamado personal, un llamado específico. Y aquí entre nosotros hay que las 5 oficinas, pero tienen que prepararse, tienen que hay un llamado y hay un término que tiene que ser enviado, pero en medio de eso hay una preparación, tiene que ir preparado. 5. El llamado apostólico es una orden del Padre en Cristo. El llamado apostólico es una orden del Padre en Cristo. O sea, Dios envió a su Hijo. Ahora la orden del Padre es que Cristo se reproduzca en 5 ministerios, en más apóstoles, en más profetas y en más ministerios. Y para eso dejó a la iglesia. Nos dice Efesios que Él dio dones a los hombres. Ahora, punto número 3. Métodos que el Padre usa para hacer el llamado.
Dios lo puede llamar a usted al pastorado. Incluso hay gente que le puede dar una palabra profética, decir, Dios dice que vamos a ser un pastor y la verdad puede tener 8 años. Si ese hombre busca de Dios, se cuida, va a llegar a ser pastor. Pues si ese hombre, ese niño, se aparta de Dios, agarra las drogas, agarra el alcohol o la calle, un ejemplo, y muere, no puede decir que el que le ha profetizado fue un profeta, porque hay un libre albedrío. Hay un libre albedrío. Cada ser humano tiene un don, tiene un potencial para servirle a Dios, pero por la maldad que hay en el corazón de la gente es más fácil servirle al diablo, y mucha gente muere sin Cristo que también pueden ser ministerios que se perdieron. Los métodos que el Padre usa para hacer el llamado. Número 1, a través de la palabra. A través de la palabra. A través de la palabra. O sea, a través de la Biblia Dios lo puede llamar. Jeremías 1, 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Cuando Dios me confirmó el llamado profético, a mí me lo hizo a través de Ezequiel capítulo 3. A través de la palabra Dios puede llamarlo a un ministerio, a un oficio. Número 2, a través del testimonio interior. A través del testimonio interior. Romanos 8, 16. A través del testimonio interior. Romanos 8, 16. ¿Qué es el testimonio interior? ¿Alguien sabe qué es el testimonio interior? Esta palabra se utiliza bastante aquí, el testimonio interior. Testimonio interior es como cuando alguien dice siento en mi espíritu. ¿Ha escuchado gente que dice siento en mi espíritu o dice Dios habló en mi espíritu? El testimonio interior es cuando uno siente un llamado dentro, que también escucha la voz. Tal vez no lo leyó en la palabra, pero adentro usted sabe que tiene un llamado a algún ministerio de Efesios 4:11. Número 3. A través de la profecía. A través de la profecía. Cuando hemos invitado pastores o profetas aquí, hay gente que ha declarado va a ser pastor, va a ser maestro, va a ser evangelista. Cuando hemos ido a otro ministerio, pues les ha declarado. A través de la profecía. Hechos 13, del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Entonces, a través de una profecía le puede decir, dice Dios que te va a levantar como danzarín, un don del Espíritu Santo. Dice Dios que está llamado a la intercesión y en la guerra espiritual o a la liberación. Dice Dios que está formando un evangelista en ti. 4. A través de sueños. A través de sueños. El que duerme más puede hacer que venga a través de sueños. A través de sueños. O sea, Dios se le puede manifestar a través de sueños. Génesis 37, del 5 al 10. Dios le reveló cuál era el propósito de José a través de sueños. Y el sueño suyo que le va a causar envidia a otros. Por eso no lo cuenta cualquiera. A través de sueños. Génesis 37, del 5 al 10. Por eso le decía yo cuando era adolescente, le decía yo cuando mira, si le gusta una muchacha, dígaselo usted y déle detalles usted. Porque tengo un amigo que era penoso y mandaba al amigo que le mandara cartas, mandaba al amigo que le mandara flores, mandaba al amigo que le mandara chocolate y la muchacha se enamoró del amigo. A través de sueños. Entonces, el asunto es, hay sueños que tienen que contárselos a personas correctas. Usted también le dice a alguien, quiere que quiero levantar un negocio aquí, yo me he dado esta idea. Mira que estaba el sexo de 7 días, anda en el negocio al frente. O hay gente que tiene maldad en el corazón, que tal vez usted tiene sus ahorros y dice, mire que me venden un terreno y barato. Y solo me falta que conseguir la otra parte para ya hacer el papeleo. Y a cómo se lo dan tanto, ni le hacen ni bulla cuando que lo compró antes que usted. Hay gente que tiene maldad en el corazón. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque José le dijo a sus hermanos, yo miré esto, yo miré lo otro. Y bendiciones. Y
Y lo que sucedió también que fue que los hermanos se llenaron de envidia y lo vendieron. Pero aunque, oiga muy bien, de José va a aprender ahorita que aunque la gente lo dañe, aunque la gente lo calumnie, aunque la gente no quiera encontrar el propósito, eso va a ayudar a caminar y le va a ayudar para bien. Mucha gente quiere su destrucción, pero si usted se encamina en Dios, eso lo va a ayudar para bien. Y lo mismo que lo humillaron a José y que lo vendieron, fue lo mismo que se hincaron delante de él sin saber que era José el gobernador de Egipto. 5. A través de una visitación personal. A través de una visitación personal. O sea, Dios personalmente la puede visitar a usted a través de una nube, a través de ángeles, según como Él decida hacerlo, a través de una visitación personal. Jueces 6, del 11 al 23. Ahí vemos el llamado de Gedeón. Jueces 6, del 11 al 23, a través de una visitación personal. O como Él decide hacerlo. Estos solo son algunas, no necesariamente sus métodos, son algunos métodos de los cuales utiliza Dios para llamarlo a usted: sueño, profecía, palabra escrita, visitación personal. Y ahora note esto es importante. Después de este llamado, es confirmado por hombres de gran madurez espiritual. Después este llamado es confirmado por hombres de gran madurez espiritual. O sea, lo que Dios le reveló en sueños, o lo que le mostró a través de una visitación personal, o lo que le dijo a través de profecías, se lo van a confirmar. A través de hombres y mujeres con gran madurez espiritual, o sea, han desarrollado lo profético. Repito, después de este llamado es confirmado por hombres de gran madurez espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2. Quiero que leamos este versículo. Gálatas 2, 1 al 2. Por eso le digo, David fue ungido a los 17 años para ser rey. David se sentó en el trono a los 30 años. ¿Cuántos años se esperó? ¿Saben de matemáticas? Así, porque lo sacan en el celular. David fue ungido para ser rey a los 17 años y se sentó en el trono a los 30. ¿Cuántos años esperó para ser rey? José recibió la revelación de su llamado en sueños a los 17 años. A los 30 años se sentó en el trono de Egipto. ¿Cuántos años esperó? Moisés salió a los 40 años de Egipto huyendo porque mató a un egipcio. A los 80 recibió el llamado de Dios a través de una zarza encendida. A los 80 fue a liberar al pueblo de Israel. O sea, no hay explicación. Mira cómo estaban en campaña, lo iban a hacer. A esa edad le apareció una zarza allá por el cementerio arriba. 80 años tenía Moisés cuando Dios le apareció una zarza. La gente piensa que fue más joven, no, tenía 80 años. Ahora, dice Gálatas 2, escuche esto. Después, acá el apóstol Pablo, después, pasados 14 años, oiga, no tuvo que esperar de que Dios lo llamara al apostolado. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, dice. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, o sea, madurez, cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él ya estaba fungiendo como apóstol, pero tuvo que esperar 14 años para que le reconocieran como apóstol de Jesucristo. Los demás hombres de peso espiritual que había, los demás hombres de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Anote, ¿qué
va a pensar para salir, va a pensar para dar de un lado para otro, porque tiene compromiso con la iglesia. Entonces, ¿qué debo hacer cuando viene la revelación que he sido llamado? Número uno, debo decirle al Padre que acepto el llamado. Debo decirle al Padre que acepto el llamado. Aunque todavía usted no sea enviado, si ya le declararon lo que es en Cristo, el don que tiene del Señor, yo lo acepto. Señor, yo lo recibo. Señor, gracias por confiar en mí. Porque a veces nos da como miedito. ¿Y qué voy a hacer? Porque a veces Dios activa profetas en la iglesia. Dice yo que tiene un llamado profético. Y ellos me están preguntando, hermano, ¿y qué es un profeta? Por eso necesitamos la educación. Hermano, ¿y cómo vamos para profetizar? Porque todavía no está quedado el don. Todavía no ha habido palabras sobre ellos. Y Dios ya está soltando. Vas a ser profeta. Entonces, primero lo que debo hacer es aceptar el llamado. Número dos, busque ser entrenado en el llamado. Oiga, busque ser entrenado en el llamado. O sea, sea maestro, sea entrenado, sea evangelista, cualquier ministerio necesita ser entrenado. Y el que no es entrenado va a ver la situación más dura. Va a ser más difícil. No es imposible, pero sí más difícil. Busque ser entrenado en el llamado. 3. Evite el síndrome de Moisés. Así anota, el síndrome de Moisés. Evite el síndrome de Moisés. Evite el síndrome de Moisés. De argumentar y debatir con el Padre. De argumentar y debatir con el Padre. Repito, evite el síndrome de Moisés de argumentar y debatir con el Padre. ¿Cómo debate? Señor, pero es que yo estoy capacitado. Señor, pero es que yo estoy cargo del habla. Señor, pero es que yo no puedo. Señor, y que tal si hay gente que sabe más que mí. Señor, que te dice tu brazo acá. Eso es argumentar con el Padre. Ni a la escuela he ido. Y que tal si me tocan ahí licenciados que evangelizarlos. No debata, si Dios lo llama por algo. Dios, yo estoy de acuerdo que la gente debe educarse, pero hay gente que por cualquier razón no pudo entrar al colegio, porque no le gustaba por cualquier razón. O sea, hay gente que no tuvo los recursos y otra gente que no le gustó. Otra gente se acompañó luego, porque no le dio chance. Entonces, hay muchas razones, pero tal vez otra gente aprendió un oficio o algo. Pero si Dios lo llama por algo, porque Dios llamó a Eliseo no en una oficina. A Eliseo lo llamó arando la tierra con yuntas de bueyes. Ahí lo llamó a Eliseo. A David lo llamó, no lo llamó en una universidad, no estamos siempre en el estudio, estudia, que quiere estudiar, prepárese lo más que pueda. A David lo llamó cuidando ovejas. A muchos hombres de Dios lo llamó. Entonces, ¿a usted lo puede llamar? Según el oficio que usted tenga, la profesión que usted tenga. Y el llamado lo hace el Padre. Entonces evita argumentar y debatir, decir que no puede, que esto, que lo otro. Y el último punto, ¿qué es el llamado apostólico? Con eso termino. ¿Qué es el llamado apostólico? Como conclusión, ¿qué es el llamado apostólico? Te dije que esta enseñanza abarca los 5 ministerios. El título es el llamado apostólico porque estamos viendo el ministerio de un apóstol. Entonces, ¿qué es el llamado apostólico? Dios quiere llevarnos a niveles más fuertes, niveles más grandes, niveles de gloria. Entonces, ¿qué es el llamado apostólico? Anote. Es la invitación del Padre Celestial. Es la invitación del Padre Celestial para que cumplamos y ejerzamos la función de apóstol. Es la invitación del Padre Celestial para que cumplamos y ejerzamos la función de apóstol. Lo mismo, si Dios lo llama a ser pastor es para que cumpla la función de pastor. Si lo llama a ser un maestro es para que cumpla la función de maestro. Entonces, es la invitación del Padre Celestial para que cumplamos y ejerzamos la
la función de apóstol. Definición 2. Es una invitación del Padre. Es una invitación del Padre para que desarrollemos el potencial. Es una invitación del Padre para que desarrollemos el potencial. ¿Qué potencial? En esta línea es el potencial de la unción apostólica. Si usted ha sido llamado a ser pastor, entonces el potencial de la unción pastoral. Si ha sido llamado a ser evangelista, el potencial de la unción evangelística. Es una invitación del Padre para que desarrollemos el potencial y ministerio de apóstol. El potencial y ministerio de apóstol. ¿Cómo Cristo lo hizo? Como Cristo lo hizo. Cristo se movió en el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y el de maestro. Entonces nuestro modelo como apóstol sería Jesucristo, o como cualquier ministerio. Entonces su modelo es Jesús, su modelo es Cristo. Entonces no se debe perder. Por eso debemos aceptar el llamado y decirle como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque Dios tiene que enviarnos a cada uno de nosotros según el llamado que tengamos, y no elige. Por eso Jesús le dijo a los 12: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que si hay gente llamando a la alabanza, a la música, a la danza, son dones del Espíritu Santo. Pero si son llamados a los 5 ministerios, a cualquiera de ellos, es llamado